Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Los que traigan una Biblia, amados hermanos, si tienen la libertad de hacerlo, por favor levántenla con la mano derecha y todos juntos decimos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias a Dios porque estamos juntos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. ¿Le gusta a usted leer la palabra de Dios y estudiarla? Yo sé que sí, por eso estamos aquí. Y esta manera, como lo venimos haciendo los miércoles, es bien bonita, ¿no? Vamos verso por verso, texto por texto de la palabra de Dios. Estamos en la carta a los Filipenses del apóstol Pablo. Y antes de comenzar el sermón, quisiera hacer un recuento rapidísimo de lo que hemos estado estudiando, porque mira, hermano, el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que es en el que estamos, uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia, de todas las cartas de Pablo, es de los más importantes. Y llevamos ya un mes, este sería el cuarto miércoles en el capítulo 2. Entonces quisiera yo hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado a partir del verso 6, porque empieza en los versículos 1 y 2 y 3 y 4, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la humildad. No sé si ustedes vieron eso, hasta dice una frase que a mí me parece impresionante. Creo que es el versículo 4, usted me corrige, pero que dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Imagínense usted eso. Así dice la palabra de Dios, que consideremos a los demás a superiores a uno mismo. ¿Quién hace eso? ¿Quién? Al contrario, todos queremos ser superiores a los demás. Vamos manejando y todos nos queremos meter al otro y no queremos dejar que el otro se nos meta. Queremos estar en la primera fila, todos queremos recibir primero. Y el apóstol Pablo está aquí dando una orden súper contra nuestra propia naturaleza, pero después nos da la ayuda de cómo hacerle. Y nos dice, tengan esta misma actitud que hubo en Jesucristo. Imiten a Jesucristo, si Jesucristo es su Señor, vivan como Él. Y luego en los versículos del 6 al 11, el apóstol Pablo incluye una de las palabras más hermosas de la Biblia. Y ustedes tienen que saber, hermanos, que esto es como una canción. La mayoría de los estudiosos piensan que los versículos del 6 al 11, si lo tienen ustedes ahí en su Biblia, es donde dice que tengan esta misma actitud que hubo en Jesucristo, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso mismo. La mayoría de los estudiosos piensan que es una canción. ¿Le gustan a ustedes las canciones, hermano? Cuando usted le escribe cartas a su esposo, a su esposa, le pone canciones. Sí, no sé, las de Shakira, las de Arjona, las de Luis Miguel. Uno a veces utiliza letras de canciones para decir cosas. A veces los predicadores hacemos eso, ¿verdad que sí? Citamos canciones, como dice la canción. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo, Dios se hizo hombre. Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y se humilló a sí mismo. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque está diciendo, sean igual que Jesucristo, con esa misma humildad. Y el miércoles pasado el pastor nos habló, si ustedes se acuerdan, acerca de la salvación. Ocupémonos de nuestra salvación. Y fue una palabra hermosa, espero que ustedes la hayan atesorado. Pero entonces llevamos algunas semanas hablando acerca de la humildad que hubo en Jesucristo, de la salvación que hubo en Jesucristo. Y entonces es como si Dios nos estuviera diciendo en las últimas semanas que ser verdaderamente salvo es ser humilde. El que no es humilde tal vez es porque no es salvo, porque si has sido salvado por Jesucristo que se humilló, tú mismo serás humilde. Podemos decir que la humildad es evidencia o fruto o señal de la salvación. El que no es humilde quizás es porque no ha sido salvo por el más humilde de todos, que es Jesús, que era Dios, era en forma de Dios. Piensen ustedes eso, era Dios, no tenía por qué darse, no tenía por qué humillarse, no tenía por qué salvarnos. Y Él descendió. Su camino fue hacia abajo, de la gloria celestial vino a la tierra y se humilló por nosotros. Si nosotros somos salvos por Jesucristo, es natural que mostremos esa misma humildad. Entonces, después de este repaso, hermanos, que yo espero que ustedes hayan atesorado, el día de hoy nos corresponde estudiar los siguientes versículos de Filipenses. Y el sermón se llama Luminares en el mundo. Vamos a estudiar Filipenses 2, del 14 al 18. Y en estos versículos es como si dijéramos lo siguiente: ¿cómo vive uno que es realmente salvo? Ya hablamos de la salvación, ya hablamos de la humildad. Ahora vamos a ver cómo se ve eso en términos prácticos. ¿Cómo vive uno que es verdaderamente salvo? ¿Cómo se ve la humildad en la vida diaria? ¿Cómo podemos ser luces en el mundo? Y vamos a leer Filipenses 2 del 14 al 18. Si quieren ustedes acompañarme
En voz alta lo podrán leer, está en la pantalla. Si lo leemos todos juntos en voz alta, dice así la palabra de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Oremos. Señor, háblanos en esta noche, que tu palabra, Señor, dirija este momento, no dejes que ninguna otra cosa te estorbe, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, 5 versículos. Y el primero dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ya dijimos que el sermón se va a tratar de cómo se ve la humildad, la salvación en la vida diaria. ¿Cómo se ve en la vida real la salvación? Vamos a descender de las alturas de la teología a las bajuras de la vida diaria, a la vida diaria. ¿Cómo se ve uno que es salvo? ¿Cómo actúa uno que es salvo? ¿Cómo vive uno que es salvo? ¿Cómo vive uno que es humilde? Porque Jesucristo nos salvó con su humildad, humillándose, nos salvó, haciéndose hombre nos salvó. Entonces, número 1, una vida salva es una lengua y una actitud santa. Dice el primer versículo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Otras traducciones dicen sin quejas y sin chismes. ¿Les gustan a ustedes los chismes, hermano? ¿Ha sido usted víctima de los chismes? ¿Ha estado usted en grupos donde hay chismes? Sí, es común, los chismes son comunes a los seres humanos. Las quejas, las murmuraciones, las contiendas se condenan duramente en la palabra de Dios. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento, la gente que era chismosa y murmuraba, ¿sabe qué le pasaba? O les daba lepra, o se morían. Hubo gente en el Antiguo Testamento que Dios hizo juicio sobre ellos por chismes. Ya estaríamos todos muertos aquí, ¿sí o no? Porque es una cosa bien natural en los seres humanos y es una cosa que se condena muchísimo en la Biblia. Uno de los 10 mandamientos es este: no deis falso testimonio. Los 10 mandatos más importantes de Dios. Y por supuesto incluyen contra la idolatría, contra el asesinato, contra la ofensa a los padres, contra la blasfemia contra el nombre de Dios. Y es interesante que entre esos grandes mandamientos de Dios está incluido uno en contra de los chismes, de las mentiras. Me encanta, porque sabe que Dios sabe que los chismes y las quejas y las murmuraciones son altamente dañinas. ¿A poco no, hermanos, que los chismes y las murmuraciones son altamente dañinas? Dice una historia que un día llegó un hombre con el pastor, muy afligido, con mucha culpa, y le decía al pastor: pastor, tengo mucha culpa en mi corazón. ¿Por qué tiene culpa en su corazón? Porque le debo dinero a muchas personas. Y el pastor le dijo: está fácil, páguelo, trabaje, ahorre, deje de ir al cine un tiempo, deje de comprarse café de Starbucks carísimo y haga café de olla ahí usted en su casa, ahorre dinero y pague a los que le debe. Y aquel hombre salió muy contento, hizo lo que el pastor le había dicho, ahorró un rato y le pagó a todos los que le debía y se sintió perdonado por Dios, se sintió muy bien consigo mismo y experimentó la gracia de Dios. Y un día, platicando con un amigo, le contó su experiencia, ya que él dijo: yo también tengo una culpa, también voy a ir con el pastor. Y entonces fue con el pastor y le dijo: pastor, tengo una culpa muy grande. Así, cuénteme cuál es su culpa. Pues fíjese que soy muy chismoso y he esparcido muchos chismes y me siento mal porque he dicho cosas malas de la gente, algunas verdades, otras mentiras, y me siento muy mal porque he dañado la reputación de la gente y quiero quitarme este sentimiento de culpa. Y el pastor nomás agachó la mirada y le dijo: mire, si usted quiere arreglar todo lo que ha hecho, le pido que agarre una almohada de plumas de ganso y en una noche de mucho viento se suba a la montaña más alta de la ciudad y esparza todas las plumas de esa almohada de plumas de ganso. Espérese una semana y luego trate de recuperar todas las plumas. Y cuando usted haya juntado todas las plumas, entonces así es como usted podrá remediar toda su culpa. Es una metáfora esto, por supuesto. Y aquel hombre le dijo: no, eso va a ser imposible. Exactamente, es imposible remediar el daño que hacen los chismes y el daño que produce la lengua. Lo único que puede usted confiar es en la gracia de Dios que le perdone. Pero ¿a poco no que es así, hermanos? El chisme, el daño que hacemos con nuestra lengua es un daño irreparable.
Esparcimos un chisme, nos creemos un chisme y dañamos la reputación de las personas para siempre. Y Dios está consciente de eso, por eso la Biblia es tan insistente en temas como este. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Yo no sé por qué nos encantan los chismes. ¿Verdad que nos encantan los chismes, hermano? Nos gusta saber cosas malas de la gente. ¿A usted le cuentan algo bueno de alguien? Oye, que aquel hermano es súper amable, súper bueno, súper entregado a Dios. Pues, quién sabe, ha de tener sus defectos. Pero te cuentan algo malo de alguien. ¿Supiste que aquel engañó a su esposa? ¿Supiste que aquel, yo qué sé, se comieron la torta antes del recreo? ¿Supiste que aquel le debe dinero, no sé cuánto? ¿Supiste que aquel es bien grosero con nosotros? Y nos encanta. Ay, sí, a ver, cuéntame. No me digas. Nos encanta el chisme. No, es como miel para nuestros oídos carnales de pecado. Pienso que tiene que ver con un asunto de que no sabemos pecadores, entonces sabemos que todos somos malos y nos gusta saber las cosas malas de los demás porque decimos, bueno, ya ves, yo no soy tan malo. Nos gusta que los demás estén sucios para vernos más limpios nosotros. Y esparcimos chismes y nos creemos los chismes de los demás. Pero uno que es verdaderamente salvo, hermanos, uno que es verdaderamente salvo, no debería entrar en chismes, ni contiendas, ni murmuraciones. Las debe evitar a toda costa. Le pone un alto a los que te cuentan chismes. Yo creo que en la iglesia deberíamos ser esa clase de gente. Que te cuentan un chisme de alguien, no, espérate. No me hables mal de tal o cual persona. No me hables mal. Me encantaría, hermanos, que nunca creyéramos las cosas malas de los demás. Que fuéramos lentos para creer las cosas malas de los demás y fuéramos rápidos para creer las cosas buenas. Me encantaría que nunca estuviéramos dispuestos a querer una historia sin saber las dos versiones, porque toda historia tiene dos versiones. ¿Está de acuerdo usted, hermano? Te cuentan la cosa mala de una persona y tú te la crees luego, pero no has ido con esa persona a preguntarle si es cierto. Uno que es salvo no hace juicio sin conocer dos versiones, dice cosas buenas de los demás. Eso deberíamos aprender, deberíamos poner eso en práctica. Decir cosas buenas de los demás a sus espaldas. Y si queremos reprender a alguien por lo malo que está haciendo, que sea en persona, cara a cara, frente a frente. Dice un dicho: se felicita en público y se reprende en privado. Y a veces somos al revés, reprendemos en público, ¿verdad? Ay, qué bueno, todo menos por el hermano, ¿verdad? Que está ahí. Deberíamos ser al revés, felicitar en público, reprender en privado. Uno que es salvo utiliza su lengua para construcción de los demás, no para destrucción. Siguiente versículo 15 de los que estamos estudiando hoy. Un estilo de vida contrastante. Miren cómo dice la palabra de Dios en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el versículo que da título a este sermón. Resplandecéis como luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos. Muchas gracias, hermano. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa. Hay un científico, ya se murió, creo. Ustedes me corrigen. Hasta hicieron una película de él, algo así que se llama La teoría de todo. ¿Sí vieron esa? Se llamaba Stephen Hawking. Gracias. Y él dijo una frase. Él es un personaje que ganó premio Nobel y que era muy inteligente y que decía muchas cosas. Es curioso porque en sus primeros años decía cosas en las que parecía que creía en un Dios o por lo menos en una fuerza creadora. Después se desdijo, después volvió a decirse sobre esas ideas, después se volvió a contradecir. El chiste es que nunca sabemos exactamente qué pensaba. Pero en una de sus frases dijo lo siguiente: la religión es un cuento de hadas para aquellos que le temen a la oscuridad. Según él, en un momento de su vida, porque les digo, después se contradecía a sí mismo, se desdecía, en un momento de su vida dijo: la religión es un cuento de hadas para aquellos que le temen a la oscuridad. Y un científico cristiano, también muy renombrado, que se llama John Lennox, le respondió y dijo así: el ateísmo es un cuento de hadas para aquellos que le temen a la luz. Me encanta la manera de responderle. Y es cierto, hermanos, vivimos en un mundo de oscuridad. ¿Y sabe qué? Ahora que fuimos a Chicago, mi familia y yo, muchas gracias, hermano. Creo que el pastor ya les contó en un devocional o donde lo escuché yo, pero el pastor ya les contó que en una de las avenidas principales de Chicago, la avenida Michigan, si no me equivoco, es la avenida principal de esa ciudad hermosa de rascacielos, y hay una iglesia ahí presbiteriana muy antigua que tiene cientos de años. Y en la mera fachada
hoy día que fuimos nosotros, había una bandera gay, una bandera promoviendo la ideología de género. Y luego es curioso porque la iglesia estaba llena de unas enramadas. Y dice mi papá que le pareció una gran metáfora, esas enramadas representando el mundo que se están metiendo a la iglesia y tienen ahí una bandera de una cosa que la Biblia claramente dice que es falso. ¿Y saben qué, hermanos? Vivimos en un mundo cada vez más oscuro. Les digo la verdad, pienso que el cristianismo, que cada día va a ser más difícil ser cristiano. Cada día va a ser el mundo más hostil. El mundo siempre es hostil al cristianismo. En época antigua mataban a los cristianos. No sé si usted sepa, pero mataban a los cristianos. Los condenaban a la hoguera, al circo romano, o simplemente los decapitaban. Es probable que el apóstol Pablo, la persona de la que estamos leyendo hoy, haya muerto decapitado. Pero después el cristianismo se metió en la sociedad y por un tiempo el cristianismo fue parte de la sociedad. Y el día de hoy vivimos en una nación más o menos cristiana en el sentido religioso, por lo menos la mayoría de la gente sabe quién es Jesús, hay cruces por todos lados, hay iglesias que supuestamente hablan de Jesús, pero creo que, de hecho los filósofos, los sociólogos, hablan de que en Europa y en algunas partes del mundo ya no se vive una época cristiana, sino post-cristiana, donde el cristianismo ha quedado atrás y donde el cristianismo es ya nada más algo que está en un rincón de la sociedad. Y creo que eso está pasando incluso en nuestro país, y cada día va a ser peor. Y nos va a tocar vivir momentos donde ser cristiano va a ser peligroso incluso. Donde ser cristiano va a ser motivo de ser perseguido. Donde ser cristiano va a ser motivo de ser no tolerado. Donde ser cristiano va a ser motivo de ser una persona fanática, intolerante, rechazada. ¿Y saben qué? Creo que está bien eso. Está bien. Porque el mundo es oscuro. Y los ojos enfermos se resisten a la luz. Y si el mundo está enfermo porque está alejado de Dios, es normal que se resistan al mensaje del Evangelio. Pero los cristianos tenemos que ser valientes, porque hay cristianos que se dan cuenta de eso y entonces tratan de suavizar el cristianismo para no ser tan hostiles al mundo. Tratan de oscurecer el cristianismo para que esa luz no encandile tanto a la oscuridad de los ojos enfermos del mundo. Pero no, los cristianos tenemos que ser valientes, tenemos que ser luces en el mundo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Se acuerdan de la historia del patito feo? Todos saben la historia del patito feo. Se burlaban de él porque era feo, cuando en realidad era un cisne hermoso. Pero claro, en tierra de patos, el cisne parece feo, parece raro, pero él era superior a los demás. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Creo que esos somos los cristianos en el mundo. La gente nos ven como patos feos, nos rechazan. Es curioso que en el mundo que promueve la tolerancia se tolera todo menos el mensaje de Jesucristo. ¿Han notado eso? ¿Han notado eso, hermanos? Que tú puedes hablar de lo que quieras en las redes sociales, en la televisión, en los programas de televisión, en Facebook, en las escuelas, en los trabajos. Tú puedes hablar de lo que quieras, de las cartas astrales, de leerte el café, de los signos del zodiaco, de la ideología. Puedes hablar de todo menos de Jesús. Si hablas de Jesús, no es que ya estás entrando en temas religiosos y eso no está bien. Todo lo demás también son temas religiosos, pero es específicamente el Evangelio de Jesús lo que se rechaza. Curiosamente eso pasaba en la antigüedad, en el Imperio Romano, hermanos, donde nació el cristianismo. ¿Saben cómo les llamaban a los cristianos? Les llamaban ateos. Les llamaban ateos a los cristianos, porque no creían en la multitud de dioses como todos los demás. Y todas las religiones eran aceptadas. La religión egipcia era aceptada, la religión griega era aceptada, la religión romana era aceptada, la religión persa era aceptada, la religión que tú quieras era aceptada, menos el cristianismo. Es curioso que se está repitiendo hoy en nuestro mundo. Todo se acepta, menos el cristianismo. Y los cristianos debemos vivir irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecemos como luces en el mundo. Uno que es salvo vive como estrellas de luz en medio de un mundo de oscuridad. Siguiente versículo. Una mente cautiva por su palabra. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La única manera de vivir así, la única manera de vivir como personas salvas, ¿sabe cómo es, hermano? Vivir apasionados por la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida. ¿Qué piensa usted, hermano, cuando le digo la palabra de Dios? ¿En qué piensa? Generalmente pensamos en este libro, ¿cierto? Pero les digo algo, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, se refiere a algo más profundo que simplemente un libro o letras. Cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1,
nos dice que en el principio era el verbo. Y la palabra verbo en otras traducciones es la misma palabra que palabra. En el principio era la palabra de Dios. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, sí se refiere a veces a la palabra escrita, pero en mayor medida y más profundamente se refiere a Jesucristo. Cuando dice el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida, yo no estoy seguro que haya estado pensando necesariamente en el texto. Yo pienso que está pensando en Jesucristo. Asidos a la palabra de Dios. Y por supuesto que tiene que ver con esto, porque ¿dónde conocemos a Jesucristo? Pues en el testimonio escrito de los que lo vieron, oyeron y creyeron en Él, y está registrado el testimonio de Dios. Así dice Juan 20:31, que nos aprendimos en la EBDB, ¿verdad, mi querida? Aquí está mi alumna y se lo sabe muy bien. Dígalo conmigo, mi querida alumna. Pero estas se han escrito, ¿te lo sabes? Se ganó su lugar de alumna favorita, ¿verdad que sí? Se aprendió todos los textos. Esta preciosa niña era una niña muy aplicada. Gracias, hermana Carlita. Estas se han escrito ¿para qué se escribió la Biblia? Para que crean en Jesucristo. Uno que es salvo vive asido a Jesucristo y a su palabra. Es el logos de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. Eso es importantísimo, hermanos. Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Qué significa que Jesucristo es la palabra de Dios? Miren, hermanos, Dios es absolutamente trascendente al mundo. Imagínense ustedes, creó el mundo de la nada. El domingo pasado hablábamos de eso, decíamos, ¿qué había antes de que Dios creara el mundo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Ni siquiera podemos concebirlo. El ser más grande que puede ser concebido. El ser que es la causa de este universo. Este universo tiene una causa y esa causa está fuera de este propio universo y ese es Dios. Y ese Dios es absolutamente imposible de que nosotros conozcamos. ¿Cómo podemos conocer a un Dios tan grande? Nuestra mente finita, no es posible. Sin embargo, le conocemos. ¿Por qué le conocemos? Porque Él se ha dado a conocer. ¿Cómo se dio a conocer? En Jesucristo. Jesucristo es la parte conocible de Dios, aquello que podemos entender y podemos ver y podemos conocer. Y antes de Jesucristo, los filósofos judíos hablaban de eso, hablaban de la palabra de Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 8, o si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 38 del libro de Job, nos habla de la sabiduría, de la palabra de Dios, aquello de Dios que podemos conocer. Pero cuando vino Jesucristo, los cristianos dijeron, se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo hombre, no se quedó en un concepto filosófico, sino que se convirtió en una persona que podemos conocer. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne. La palabra de Dios no se quedó en conceptos filosóficos, sino que se hizo una persona. Y ese es a quien conocemos, y ese es de quien nos agarramos para sostenernos en este mundo de oscuridad. De Él es de quien nos agarramos para ser humildes y demostrar nuestra salvación en medio de un mundo tan oscuro, de Jesucristo. Uno que es salvo está cautivado por la palabra de Dios, Jesucristo, y le busca todos los días en su palabra escrita. Número 4, ¿sigo en el 4? Número 4, una vida entregada a Dios. Versículo 17 dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol, fíjese cómo está diciendo el apóstol Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es: y aunque me muera en el intento, ¿ha dicho usted eso? Moriré en el intento. Así dice a mi papá cuando nos llevaba de viaje a Chihuahua o a cualquier sea, se subía a la camioneta, nos subíamos todos y nos decía: mijos, esposa, los voy a llevar hasta Chihuahua o moriré en el intento. Y algún día mi madre le dijo: Gilberto, estás manejando muy rápido, nos vas a matar a todos. Y respondió: o moriré en el intento. Así está diciendo el apóstol Pablo. Yo quiero que Cristo sea formado, que ustedes vivan como personas salvas, que ustedes sean luz del mundo. Y para eso vivo, y para eso predico. Y dice el apóstol Pablo: y si muero en el intento, me gozo y regocijo. Me encanta. El apóstol Pablo tenía muy claro que su vida no le pertenecía a sí mismo. Sabía que su vida era un sacrificio para Dios y se gozaba de ello. Hermanos, nuestra vida es un sacrificio. La vida de uno que es salvo es un sacrificio. Pero pensemos eso, porque mire, a veces se malentiende el sacrificio. Y debe estar bien claro que un sacrificio no es un desperdicio. A veces utilizamos como sacrificar, desperdiciar. Ay, lo voy a sacrificar y es tirarlo a la basura. No, todo lo contrario.
Un sacrificio es algo que de hecho es exactamente lo contrario, no algo que se desperdicia, sino algo que se utiliza para un bien mucho mayor. Piensen ustedes en lo que eran los sacrificios antiguos, piénsenlo, imagínense, usted tiene su rebaño de ovejitas, o de lo que usted quiera, de chivas, de corderos, de lo que usted quiera, becerros, ¿qué le gusta? Tiene ahí su rebaño de animalitos. Vamos a pensar en ovejas. Y utiliza una para trasquilarle y se hace un bonito suéter de lana. Utiliza otra para... ¿Hay leche de oveja? ¿Se hace leche de oveja? No sé, pero imaginemos que sí. Queso de oveja, no sé, pero imaginemos que sí. Queso de oveja, y sabe muy rico, no sabemos, pero imagínense que sí. Agarramos otra y le hacemos barbacoa. ¿Se hace barbacoa con ovejas? ¿Se puede hacer barbacoa? Hacemos barbacoa, hacemos yo que sé que otras partes. Y entonces usted va repartiendo ahí, con otras las cruza para que tengas más ovejas. Y cada una tiene su propósito, ¿están de acuerdo? Cada una oveja, dependiendo de su tamaño, su edad, lo que tú quieras, las usas por un propósito. Pero después te queda una, la más especial, la más importante, y esa la utilizabas para dar un sacrificio a Dios. Y no era un desperdicio, al contrario, era la oveja que cumplía la labor más sublime, la oveja que tenía la mayor bendición, el mayor privilegio, se sacrificaba a Dios. Eso es nuestra vida, hermanos. Cuando nos dedicamos a Dios, no es que, bueno, voy a desperdiciar este tiempo, voy a ir a la iglesia. Bueno, voy a desperdiciar este tiempo, voy a leer mi Biblia. Bueno, voy a desperdiciar este tiempo, voy a servir a Dios en lo que sea. Hay quien piensa que es así. Hay gente que le dice a los que quieren ser pastores, ¿te vas a ser pastor? Pero no, ¿cómo? Mejor dedícate a algo en serio, yo qué sé, la contaduría, la administración, el diseño gráfico. Lo mejor que puede hacer un ser humano es dedicar su vida a Dios. Y eso es lo que tiene muy claro el apóstol Pablo. Y dice, y aunque mi vida se acabe en ello, me gozo de que en ustedes se ha formado Cristo. Por vuestra fe me gozo y regocijo en ello. Entonces, hermanos, uno que es salvo entrega toda su vida a Dios y se goza en ello. No es como que la entrega y dice, pues sí, ya ni modo, me quedé ya para vestir santos para Jesucristo. No, se goza en ello. Se goza en dar la vida entera a Dios. 4 cosas hemos dicho. Una actitud y una lengua santa, nada de chismes. Un estilo de vida contrastante, somos luces en un mundo oscuro. Número 3, nuestra mente está cautiva por la palabra de Dios, por Jesucristo y por el testimonio de Jesucristo en este libro. Número 4, una vida entregada a Dios. Y número 5, una experiencia comunitaria de gozo y sumisión. Y después el apóstol Pablo les dice, y gozaos a sí mismo y regocijaos también vosotros conmigo. ¿De qué se van a gozar ustedes conmigo? De que yo me doy al servicio por ustedes, de que yo vivo para Dios, para ser pastor de ustedes, para ser líder de ustedes, para que ustedes conozcan a Jesucristo, para que ustedes sean luces en el mundo, para que ustedes sean salvos, para que ustedes vivan como salvos, para que ustedes no entren en murmuraciones, ni contiendas, ni quejas, ni chismes. El apóstol Pablo dice, yo para eso vivo y me gozo en eso, ustedes también gócense conmigo. Pablo entregó toda su vida, literalmente. La mayoría piensan que Pablo murió como mártir, decapitado por Nerón. La mayoría piensan que murió en la persecución de Nerón. ¿Se acuerdan de Nerón? Ese que persiguió a los cristianos porque los acusó de haber quemado la ciudad de Roma, cuando la mayoría piensan que él mismo fue el que incendió la ciudad de Roma nomás porque le gustaba ver el mundo arder, como dicen ahora, ¿verdad? Hay gente que nomás le gusta ver el mundo arder. Bueno, Nerón literalmente, al parecer, le gustaba ver el mundo arder, y entonces quemó la ciudad de Roma y después le echó la culpa a los cristianos y anduvo matando cristianos a diestra y siniestra. Y algunos piensan que ahí murió Pablo, no estamos seguros, eso dicen algunas historias. Dio toda su vida el apóstol Pablo y les dice a sus discípulos, a sus ovejas, ustedes también gócense de que yo vivo por ustedes. ¿Sabe qué nos enseña eso, hermanos? Que la experiencia comunitaria de la iglesia es una experiencia de sumisión y gozo. La enseñanza aquí es sumisión en gozo. El día de hoy la sumisión es un concepto muy poco popular, ¿sí o no, hermanos? A nadie le gusta someterse, a nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer, a nadie le gusta estar bajo, todos nos creemos líderes. Es más, hasta en el cristianismo hay una cosa por ahí que se llama cumbre global de liderazgo. Cumbre global de liderazgo. Y me molesta un poco porque el concepto bíblico no es cristiano, no es un énfasis en el liderazgo, es un énfasis en el servicio, en la sumisión, en la esclavitud. Pocas veces
se nombra a los cristianos en la Biblia como líderes, como gobernantes. Y muchas veces se nombra a los cristianos como siervos, como esclavos, como servidores, como sirvientes. La palabra siervo es la palabra esclavo. Pero el día de hoy hay una crisis de autoridad en el mundo. No confiamos en las autoridades, no se respetan las autoridades. Yo no sé ustedes, hermanos, si han visto o si les toca a los que son maestros, díganme si no, los que son maestros, cada día es más difícil estar al frente de un grupo, incluso adolescentes. Y las cosas terribles que pasan en los grupos de las secundarias, incluso de las primarias, donde los niños no respetan a la autoridad, pero para nada. En Estados Unidos hay montones de videos de maestros que son golpeados en su propia aula. ¿Han visto ustedes esos videos? De repente hay gente que los sube a Facebook y uno morboso pues los ve porque le gusta el chisme, ya quedamos. Y entonces tú ves ahí en la secundaria, en la preparatoria, el maestro y los alumnos le hacen bullying y uno por ahí muy rebelde reta al maestro y hasta lo reta a golpes y le empieza a pegar, y los alumnos, en vez de ponerle alto, se ponen a grabarlo y a risa y risa. Terrible. Vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad donde la autoridad cada vez es menos respetada. Y es triste, pero a veces incluso en las iglesias los pastores son criticados, los líderes son criticados, y muchas veces con cierta razón. Son imperfectos, claro que sí, somos imperfectos todos, y tenemos que nos critiquen, y si usted le busca va a encontrar, y quizá mucho. Pero el apóstol Pablo está dando aquí una lección muy importante. Les dice a sus discípulos: ustedes también gócense y regocíjense conmigo de que yo me estoy dando por ustedes. Alégrense de eso. Es una sumisión en gozo. Hermanos, Dios ha llamado pastores y siervos para que apacienten su rebaño. Y los cristianos debemos someternos a la voluntad de Dios. Hay cantidad de gente que se va de la iglesia: no, es que no estoy de acuerdo con el liderazgo, es que me decepcionaron, es que no me valoran, es que no están pasando cosas muy, muy tristes en la iglesia. Es que cosas... Y a veces son meros chismes que ni es cierto, que nomás escuchaste una versión y te deja, y nomás... Creo que hay gente que se aleja de la iglesia y pone ese pretexto, cuando en realidad lo que quiere es alejarse de Dios, porque claro, la iglesia incomoda. Como te dicen que predican en contra del pecado de la iglesia, entonces si tú vives en pecado, te quieres alejar de la iglesia para que no te incomoden. Y hay gente que dice: no, es que yo quiero vivir alejado, yo quiero relacionarme con Dios a mi manera, yo quiero relacionarme con Dios conmigo mismo, no necesito una iglesia. Cuando la única razón en el fondo es que quieren vivir una vida de pecado, de libertinaje, sin que nadie te diga, sin que Dios te diga que debes vivir en santidad. Y ponemos de pretexto los líderes, que no sé qué. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que uno que es salvo se somete a sus líderes y se alegra por ellos, aunque no sean perfectos, porque los líderes no son perfectos. Debemos hacerlo con gozo. Uno que es salvo se somete a sus líderes y se alegra por ellos. Este es el desafío, hermanos. Seamos la luz del mundo. Y eso no se logra con nuestro propio esfuerzo o nuestra fuerza de voluntad. Ser la luz del mundo es lo que un cristiano es naturalmente. No es que nos esforcemos mucho y digamos: ay, sí, voy a ser la luz del mundo, voy a brillar, ya no voy a decir chismes, voy a entregarme a Dios. No, es algo que debe ser natural. Si somos cristianos, alumbramos por naturaleza. Y estas son las características que nos enseña este pasaje que tiene uno que es salvo. Número 1, una lengua y actitud santa. Un estilo de vida contrastante. Una mente cautiva por su palabra. Una vida entregada a Dios y una experiencia comunitaria de gozo y sumisión. Hermanos, si tú no tienes estas características en tu vida, léelas detenidamente. Una lengua y actitud santa, o sea, nada de chismes. Un estilo de vida contrastante. No eres igual al mundo, eres diferente al mundo, eres luz en la oscuridad. Una mente cautiva por su palabra, te relacionas con Jesucristo y lees su Biblia todos los días. Una vida entregada a Dios, vives en sacrificio total a Dios. Todas las horas de tu vida están entregadas a Dios. Y una experiencia comunitaria de gozo y sumisión. Te alegras de pertenecer a una iglesia y vives sometido a tus líderes. Si tú no vives estas 5 características, una de dos: o no somos realmente salvos, porque estas son las características de uno que es salvo. O no somos realmente salvos, o estamos escondiendo deliberadamente nuestra luz. ¿Se acuerdan cómo les dijo Jesucristo a sus discípulos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque vosotros sois la luz del mundo. Y una lámpara no se pone debajo de una mesa, porque o una de dos: o no somos salvos, o estamos escondiendo nuestra luz deliberadamente. O no hemos conocido a Jesucristo realmente,
¿O estamos escondiendo nuestra salvación para que el mundo no la vea? Dejemos, y entonces la solución es, o seamos salvos y conozcamos a Jesús, o dejemos brillar esa luz que ya está naturalmente en nosotros. Dejemos que la luz de Dios brille en nuestro ser. Seamos luminares en el mundo. Y si todavía no ha quedado muy claro y muy práctico este sermón, quisiera yo decirlo con 12 consejos. 12 consejos, así como las 12 tribus de Israel, como los 12 ancianos, como los 12 patriarcas. 12 consejos. Número 1, no participes en murmuraciones jamás. No participes. Número 2, rechaza los chismes. Para a los que chismean, ponles un alto. Construyamos, no destruyas la reputación de los demás. Número 4, vivamos diferente al mundo. Número 5, rechacemos deliberadamente las prácticas y creencias del mundo. Rechacemos lo que está mal. A veces nos cuesta trabajo rechazar. Ahí andábamos como, bueno, pues es que son ideas. No, rechacemos lo que está mal. Digámosla, aunque eso nos cueste sonar como intolerantes, aunque eso nos cueste sonar, porque lo peor es que es mentira, no somos intolerantes. De hecho, el mundo es más intolerante con el cristianismo de lo que el cristianismo es con el mundo. Pero si así es, está bien, porque la oscuridad se resiste a la luz. Rechacemos deliberadamente las prácticas y creencias del mundo. Busquemos a Dios. Número 6, busquemos a Dios en oración todos los días en Jesucristo, que es su palabra. Estudiemos profundamente la palabra de Dios. Número 7. Número 8, busquemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Número 9, sacrifiquemos nuestra vida para Dios. Número 10, sometámonos a nuestros líderes. Número 11, demos gracias a nuestros líderes por su labor. Un mensaje, una gratitud, una sonrisa. Número 12, gocémonos y agradezcamos a Dios por nuestra comunidad. Estas son las 12 cosas que debería estar haciendo uno que es verdaderamente salvo. Es lo que dice el apóstol Pablo en estos 5 versículos. Los voy a leer por última vez y con eso terminamos el sermón. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amados hermanos, seamos luces en el mundo, seamos radicales, seamos humildes, seamos de los que no chismean, de los que entregan su vida a Dios, de los que atesoran la palabra de Dios y de los que se someten y se gozan a sus líderes en la comunidad de fe. ¿Qué les parece? ¿Le hacemos así? Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos por esta palabra que el apóstol Pablo, Señor, escribió hace ya casi 2000 años, pero sigue siendo verdad para nosotros, Señor. Somos luces en el mundo. Somos hijos de Dios en medio de una generación, Señor, oscura, maligna. Permítenos ser diferentes, Señor. Permítenos rechazar el chisme. Permítenos someternos a nuestros líderes. Permítenos entregarnos a ti. Permítenos apasionarnos por tu palabra, Señor. Permítenos entregar toda nuestra vida a ti todos los días, Señor. Y ser verdaderamente salvos, como vive uno que es salvo, Señor, salvado por tu gracia maravillosa y que alumbra su luz a todo el mundo. Yo les invito, hermanos, que si tú le quieres decir al Señor, Señor, sí, yo quiero ser luz en el mundo. Reconozco que a veces he escondido mi luz, pero quiero decirte que quiero ser una luz en el mundo. O tal vez tú ni siquiera eres salvo y le quieres decir al Señor, Señor, reconozco que no te he conocido, que no he recibido esa luz, que vivo en oscuridad, pero el día de hoy quiero entregarme a ti y quiero vivir para ti. Si alguno de ustedes le quiere decir alguna de estas dos cosas al Señor, levanta tu mano ahí en tu lugar y dile, sí, Señor, yo quiero que mi luz brille. ¿Alguien le quiere decir eso al Señor? Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Gloria a Dios por los que están levantando su mano. Gloria a Dios. Pueden bajarla. Aquí está tu pueblo, Señor. Permítenos brillar, que nuestra luz brille, Señor. No queremos esconder nuestra luz, sino alumbrar al mundo con la luz de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.